Me llamo Alicia. Tenía 13 años cuando me robaron todo. La inocencia, la confianza, la risa de niña. Lo que viví durante esos días no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero si estás escuchando esto, es porque estoy viva, porque decidí no rendirme, porque aunque me rompieron el cuerpo, jamás lograron tocar mi alma. Yo era una niña común, vivía en Pittsburgh con mi familia, jugaba con mi hermano, soñaba con tener una bicicleta roja y escribir cuentos de hadas. En casa todo era amor, confianza, ingenuidad. Pero el peligro no siempre llega gritando. A veces susurra. Conocí a un chico en un juego online. Me hacía reír, me escuchaba, me decía que era especial. Durante meses, cada noche, le contaba mi día, sin saber que del otro lado había un hombre de 38 años que me... El 1 de enero del 2002 mentí por primera vez. Le dije a mi mamá que me dolía el estómago. Me fui al cuarto, pero salí por la puerta y nunca volví como la misma persona. Me subí al auto, me sonrió, me drogó, me encadenó. Durante 4 días fui violada, golpeada, torturada. Cada hora me decía que era basura. Transmitía en vivo todo lo que me hacía. Me miraba a los ojos y me decía que nadie me buscaría. Que ya yo simplemente no era nadie. ¿Y sabes qué? Por momentos le creí. Sentía que me estaba muriendo lentamente y me daba igual. Solo quería que todo terminara. Pero no terminó. Todavía no. En el 4.º día me sacó a trabajar con él. Yo sabía que esa noche me iba a matar. Simplemente él me lo dijo y alertó a la policía. Pero a alguien, otro monstruo igual que él, uno que veía las transmisiones que este monstruo hacía, vio mi rostro en un cartel y alertó a la policía. 20 minutos antes de morir, fui rescatada. Milagro, tal vez. Justicia, aún la espero. Lo que vino después no fue alivio, fue más dolor. El juicio, los medios, las miradas. Escuché comentarios como: ¿y por qué salió sola? Seguro quería atención. Esos comentarios, al cerrar los ojos. Me tomó años, muchos años, dejar de tener miedo de cerrar los ojos. Reaprender que el amor no duele, que yo no fui culpable, que yo era solo una niña y que el verdadero error fue del mundo que no habla con sus hijos, del sistema que no protege a las víctimas, de quienes eligen mirar hacia otro lado. Hoy, después de 23 años, no soy solo la niña secuestrada. Hoy soy educadora, soy activista y defensora de la seguridad infantil en Internet. Mi historia ayudó a crear una ley que protege a miles de niños, porque aprendí que el dolor no desaparece, pero se puede convertir en fuerza. Aprendí que el pasado no define nuestro futuro. Y también aprendí
que incluso desde la oscuridad se puede alumbrar a otros. Hoy soy activista, hoy soy autora, hoy soy madre y sobre todo soy libre. Te he querido contar esta historia como si fuese Alicia misma quien la contara. Y lo que yo te quiero decir hoy es que no importa lo que te hayan hecho, no importa cuán profundo haya sido el dolor, ni cuántas veces pensaste que no podrías más. Mientras tengas aliento, puedes reconstruirte. Tal vez no como eras antes, pero sí como alguien aún más fuerte. A ti que me escuchas y que has vivido tu propio infierno, te digo, el dolor no te define. Lo que haces con él, sí. Y si lograste sobrevivir, también puedes sanar. Te abrazo. No estás sola. Comparte esta historia si alguna vez pensaste que no podrías salir adelante. Si encontraste algo aquí, suscríbete al Taller de los Susurros para que más personas escuchen lo que muchas callamos. Y deja un comentario si tú también elegiste vivir